Bienvenidos a un nuevo blog. Yo soy Antonella y estoy muy feliz de que estén aquí. Hoy voy a hacer mi tabla de metas y resoluciones de este nuevo año. Estoy muy emocionada de empezar, pero antes me voy a poner algo cómodo y a desayunar porque tengo mucha hambre. Ahora sí, ya terminé de desayunar, ya puedo funcionar un poquito mejor. Quiero saber cómo la pasaron este año nuevo, qué hicieron. Espero que hayan tenido un día, un tiempo muy especial de este inicio de año. Yo estoy muy contenta de empezarlo. Tengo bastantes expectativas. Bueno, disfrutando desde el día 1, agradecida por un año más. Como les decía, hoy voy a dedicarme a hacer mi tabla de metas y resoluciones para este 2022. Quiero contarles que es mi primera vez que voy a hacer uno. Antes sí me proponía unas cuantas metas y las escribía en un cuaderno, pero por lo general eso quedaba siempre guardado en un cajón y tal vez no le ponía la suficiente importancia. Así que me animé junto con mi esposo a hacer esta tabla para poder tenerla más presente y poder organizarnos mejor. Nos dimos un tiempo en estos días para poder organizarnos, pensar en cuáles son nuestras metas personales, pero también nos dimos el tiempo de poder sentarnos como pareja y poder hablar de las metas que quisiéramos lograr juntos para este nuevo año. Entonces conseguimos esta tabla que ya la medimos y queda muy bien en el espacio donde la queremos colgar. Y también fuimos a una tienda que se llama Michaels, donde venden bastantes artículos de decoración y cositas que tal vez vaya a poder necesitar. Compré unas cintas, una regla, unas pinturas. Tengo una pequeña idea de cómo quisiera estructurarlo. Pero no tengo exactamente la idea de toda la parte creativa, así que voy a ir probando, viendo qué tal se ven las cosas. Los voy a llevar conmigo, obviamente, así que empecemos. Lo siento, se escuchan un poquito de bulla, están pintando afuera del apartamento y a veces se escucha un montón de bulla, pero no importa, sigamos. Decidimos hacer esta tabla para animarnos y darle más importancia a nuestras metas este año. No nos quisimos enfocar en metas materiales, pero sí en objetivos que nos ayuden a tener mejores hábitos y que se hagan parte de nuestras vidas. Sé que ya han pasado algunos días desde que empezó el año, pero no importa, no es tarde para empezar. Y si tú estás viendo esto y todavía no has escrito tus metas, te animo a hacerlo, sé que te va a ayudar mucho poder organizarte. Lo más importante es tener presente que las metas y visiones se ven muy diferentes para todos, así que no te compares con nadie. Y lo digo porque me ha pasado a mí. Entonces, enfócate en lo que tú quisieras mejorar, implementar o lograr en tu vida. Solo quiero recordarte que, si llegas a cumplir todas tus metas o no, ya eres muy amada y suficiente. Tu valor no está en las cosas que haces, sino en quien tú eres.
Bueno, ya terminé lo que es la parte de pintar, recortar y la verdad es que me ha tomado mucho tiempo, más de lo que yo pensé, porque como no conseguí cartulinas y cosas de los colores que yo quería, pues decidí complicarme la vida. Bueno, complicármela con gusto, porque igual son cosas que me gustan hacer, pero sí me está tomando más tiempo de lo que pensé. Miren todo el relajo que tengo ahí atrás. Decidí darme un break para poder comer algo, estoy con mucha hambre, y también para poder hacer ejercicio, salir un rato, respirar aire fresco y luego voy a regresar a terminar. Les muestro mi almuerzo de hoy. Es un puré de papas y decidí hacer este pollo que se llama Lemon Pepper Chicken, que vi la receta en Pinterest, está súper rico. Lo bueno es que como lo cociné ayer, hoy solo tuve que calentarlo y servirlo, así que me ahorré todo ese tiempo de cocinar, así que vamos a comer. Ay, gracias Dios por estos alimentos. Bendecen los padres. Amén. Terminé mi ejercicio de hoy, me encantó la rutina, hice un full body workout y después de eso me vine a caminar, aprovechar que el clima está delicioso. Quería grabarles la rutina, pero comenzaron a llegar mis vecinos y luego se llenó y ya se me hace un poco complicado grabar porque no quiero tampoco estar grabando a otras personas sin su consentimiento. Así que pues para el próximo video definitivamente les voy a enseñar la rutina completa. Sé que les va a encantar, es matadora pero riquísima, excelente. Ya está casi el atardecer, así que estoy relajándome, tratando de disfrutar. Les voy a enseñar el atardecer para que lo disfruten conmigo también. Luego de esto voy a tener que ir con mi esposo a comprar la comida para la semana que necesito, así que definitivamente mañana en la mañana voy a terminar la tabla de metas para podérselas enseñar ya completa. Siguiendo con la tabla, decidimos dividirla en 4 partes. La primera es el fundamento, luego las metas anuales como pareja, las metas individuales y las metas mensuales. Para nuestro fundamento quisimos añadir verdades bíblicas importantes para nosotros. Por ejemplo, Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas. Es importante no solo decirlo, sino también vivirlo. Él es la roca de nuestro matrimonio, entre otras. También 2 palabras claves para nosotros este año son integridad, no solo ser íntegros con Dios, sino también uno al otro y con las personas que nos rodean. La segunda es constancia. Constancia para nuestros tiempos con Dios y para cumplir nuestras metas. Para nuestras metas del año tenemos, por ejemplo, realizar un viaje, porque es algo que nos gusta hacer juntos y conocer lugares nuevos. Como nos gusta ahorrar para los viajes,
Decidí hacer algo dinámico y divertido para ir contando cuánto vamos ahorrando y saber cuándo estaremos listos para el viaje. Otra de las metas son pasar más tiempo al aire libre, nuestro primer perrito juntos, no usar el celular los primeros y últimos 30 minutos del día para poder desconectarnos. Y bueno, dejé unas en blanco porque son un poco más personales. En cuanto a mis metas personales, tener mis tiempos con Dios todos los días, y esto se puede ver de diferentes maneras, tal vez leyendo la Biblia, orando, etc. Hacer un to-do list, y eso se los explico más adelante. Leer 6 libros como mínimo, hacer ejercicio 4 veces por semana como mínimo también, algunas metas que tengo con mi canal de YouTube y también hacer tiempo para pintar más porque es algo que disfruto mucho hacer. Luego escribí las metas de Josué que ya las tenía listas. Se me hace raro llamarle por su nombre, siempre le digo Esposito, pero para que no se aburran de escucharme decirle Esposito tantas veces. Para las metas mensuales se nos ocurrió poner una pizarra, así la podemos usar cada mes sin ningún problema. Ha llegado el momento de colgarlo en la pared, estoy súper emocionada, mi increíble esposito me hizo el favor de dejar todo listo ya, los clavos y todo el asunto para yo poderlo colgar con facilidad, así que vamos a ver qué tal queda. Por favor, que nada se nos desarme. ¿Qué tal? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? A mí me gustó muchísimo, creo que valió la pena el esfuerzo de hacerlo así un poquito personalizado. Creo que en mi opinión le da como más valor a todo lo que nos hemos propuesto. Así que sí, también quería mostrarles justo a tiempo Amazon. Me llegó, y estaba segura que era esto porque es lo único que he pedido. Me llegó mi planner para de hecho hacer una de las metas que me había propuesto, que es hacer un to-do list. Es decir, cada día puedo tomarme un tiempo en la mañana y poder anotar todas las cosas que necesito hacer y cumplir durante el día, y esa es mi forma de sentirme organizada. Hay veces que tengo algunas cosas que hacer y solamente las tengo aquí en mi mente y me comienzo a estresar o a sentir ansiedad. No sé por dónde comenzar, pero al momento de escribirlo, entonces me ayuda a ver cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas que puedo tal vez dejar para al día siguiente. Y me gusta porque en cada hoja, como pueden ver, pueden escribir de qué estás agradecido, las cosas que quieres hacer durante el día y poder marcar un check cuando ya las hayas terminado. Te da la opción de poner las cosas más importantes del día, actividades de tu salud o físicas, la cual también me ayuda muchísimo por las metas que me he propuesto. Me ayuda a organizarme con las cosas que quisiera cocinar o comer durante el día. Si tengo algún tipo de citas médicas o cosas así, también las puedo poner, y notas extras que necesite tomar en consideración. Así que me pareció súper lindo y con toda la información necesaria. Y bueno, tal vez esas no sean unas súper metas, pero sí son muy importantes para nosotros, sobre todo porque queremos que sean metas que puedan convertirse en hábitos en nuestras vidas, y tampoco no queríamos poner metas que sean imposibles de alcanzar y luego frustrarnos, pero sí metas que nos saquen de nuestra zona de confort. Así que pues ya, es oficial. Les estaré contando cómo me va con esto. Ahora sí, me despido. Ese fue el vlog de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. No te olvides de dejarme un like y coméntame cuál es una de tus metas para este 2022. No te olvides también de suscribirte, y si no has ido a ver el video anterior,
te invito a que lo vayas, lo hice con mucho amor y asegúrate de verlo hasta el final porque tiene un mensaje muy especial que viene de mi corazón hacia ti. También no te pierdas el próximo vlog porque me voy a asegurar de agregar la rutina de cuerpo completo que sé que te va a gustar, está excelente. Te mando un abrazo y te veo en mi siguiente video. Bye. Ahora sí, voy a poner esas metas secretas que hacían falta poner.